episodio número 3004. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando hoy este jueves 2 de enero, crucificado por nosotros. En el marco de esta lección número 1, Dios ama de pura gracia, con el texto a memorizar de Oseas capítulo 14 y el versículo 4. Yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Oseas capítulo 14 y el versículo 4. Durante toda esta semana hemos estado recibiendo gran bendición de parte del Señor con esta lección introductoria. Incluso estuvimos viendo la primera parte, que sería la introducción al nuevo trimestre, titulado El amor de Dios y su justicia. También en la parte del domingo estuvimos viendo más allá de las expectativas razonables. El lunes 30 de diciembre estuvimos viendo amor no correspondido. El martes 31, amor gratuito. Ayer miércoles estuvimos viendo muchos son llamados, pero pocos escogidos. Y para hoy, crucificado por nosotros. Además, hemos contado con los poderosos comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí, quien para mañana va a cerrar con broche de oro todos estos comentarios que se han hecho de gran bendición y utilidad para este programa y también para nuestras vidas. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú quien abra nuestras mentes, nuestros corazones, para aceptar la nueva verdad que aprendamos y también para que podamos ponerla en práctica para tu honra y tu gloria. Que esto se refleje en una bendición directa para cada persona que puede estar a nuestro lado al momento de nosotros interiorizar y exteriorizar todo lo aprendido. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Crucificado por nosotros. Dios invita a todos a una relación de amor con Él, pero solo quienes aceptan la invitación disfrutan de los resultados eternos. Como se ve en la parábola del banquete de bodas, muchos de los invitados por el rey no quisieron asistir. Y es la misma situación que sucede hoy. Dios llama a su pueblo, Dios llama a su iglesia para que podamos predicar este evangelio, y más porque ya este año estamos en el Pentecostés 2025 a nivel de toda la división norteamericana, y es muy probable que este plan sea adoptado en toda la iglesia adventista mundial. Queremos evangelizar de una manera asombrosa, y es por eso que la invitación se hace a todos, aunque sabemos que no todos aceptarán. En consecuencia, poco antes de su crucifixión, Cristo se lamentó en lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 37, Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Ahí está lo que sería el lamento de Jesús al saber precisamente
que mucha gente en Jerusalén se perdió. Y lo mismo sucede hoy en día. Cristo quería reunirlos, pero ellos no quisieron. El mismo verbo griego que significa querer, telo, se utiliza tanto para referirse al deseo de Cristo de salvarlos, como a la falta de disposición de ellos a ser salvados. Este mismo término aparece en Mateo capítulo 22, versículo 3, cuando habla de que envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Es decir, la misma invitación, el mismo deseo de que ellos asistan a la boda, es el que Jesús utiliza aquí en Mateo capítulo 23, versículo 37. ¿Cuántas veces quise? Es decir, telo, pero de la misma manera ellos no quisieron. En ese sentido, yo creo que está bien claro que la salvación es de pura gracia, y aquellos que no la quieran aceptar caerán por consiguiente en desgracia. Sin embargo, Cristo fue a la cruz por estas personas y por nosotros. Increíble amor. Aunque el pecado humano merece la muerte, Dios mismo en Cristo pagó el precio y ha encontrado la manera de reparar la relación rota entre el cielo y la tierra. ¿Tú te imaginas todo el esfuerzo que ha hecho Dios? Todo el sacrificio, y nosotros muchas veces no lo valoramos. Es terrible la situación. Mientras tanto, Dios continúa otorgándonos su amor, aunque no tiene ninguna obligación más allá de su propio y libre compromiso de hacerlo. Y es por eso que eso motiva a uno poder, en algún momento determinado, de alguna manera palpando, de alguna manera gateando en la vida espiritual, tratando por todos los medios de agradar a ese Dios que merece toda nuestra adoración, por su amor, por su misericordia, por su bondad, por darnos incluso el privilegio de un año nuevo. ¿Tú te imaginas cuántas personas no quedaron en el 2024 sepultados, que ya no pudieron ver el 25? Y tú y yo estamos aquí solo por la misericordia de Dios. La verdad que a la cruz de Cristo debemos más de lo que nosotros podemos imaginar. A continuación, se nos invita a leer Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, y que se compare también con Gálatas 2:20, para responder a la pregunta: ¿cuál es el mensaje que nos transmiten estos textos? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahí está lo que dice Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Ahora veamos lo que dice Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2 y el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está lo que dice Gálatas capítulo 2 y el versículo 20. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cuál es el mensaje que nos transmiten estos textos? Aquí escribí: el mensaje que nos transmiten es que Cristo no fue asesinado, sino que Él mismo entregó voluntariamente su vida, y que a la vez ese mismo Cristo fue el que quiso ser crucificado para, por esa razón, amarnos y salvarnos. Por la razón de ser crucificado, por eso ya nos da la oportunidad de no vivir más en nuestra vida de pecado,
sino dejar que Cristo viva en cada uno de nosotros. A propósito de todo esto, en la cruz, la demostración máxima del amor de Dios, vemos que Cristo se entregó por nosotros, por su propia voluntad e iniciativa. Nadie le quitó la vida, sino que Él la ofreció voluntariamente, siguiendo el plan de redención acordado en el cielo antes de la fundación del mundo. Y eso de verdad que es maravilloso, cómo Cristo siguió ese patrón. No fue algo que sucedió al azar, no fue que a ver si sucedía, a ver si arreglábamos el problema del pecado. No. Antes de que el pecado existiera, ya Dios tenía la solución. Y mucha gente no entiende esa presencia divina, o esa presciencia, mejor dicho, porque dicen, pero si Dios sabía que Lucifer iba a pecar, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué lo crea? Son cosas que la gente no puede ni siquiera llegar a comprender la fidelidad y el amor de Dios. Yo siempre lo digo, Dios no hace trampa como nosotros, porque si yo supiera que voy a tener un hijo, que lo único que va a hacer es traerme de alguna manera oprobio, traerme vergüenza, yo trato de no tenerlo, yo trato de buscar la manera de evitar ese futuro, digamos, ese futuro que sea terrible para mí. Pero Dios no hace trampa en lo que tiene que ver con el origen del pecado. Él sabía que en algún momento determinado, en el punto de la historia, el pecado iba a existir. Pero aún así se arriesga creando primero a todos los seres celestiales y los demás universos no caídos, y también a la raza humana, pero lo hace por amor, lo hace sabiendo que en algún momento tenía que venir esa situación si Él quería de esa manera expandir su amor, que todo el universo pudiera ver su amor manifestado. Y no había otra manera, probablemente, de que el pecado no se levantara dos veces. Yo siempre veo películas de ciencia ficción porque tengo quizá ese gusto por la imaginación del ser humano, precisamente porque la Biblia dice que cosa que ojo no vio ni ha subido al pensamiento del hombre son las que Dios nos tiene. Y yo veo a veces cómo la gente hace tantas imaginaciones, líneas del tiempo, posibles futuros. Entonces, yo estoy más que seguro que eso no fue al azar. Son posibilidades que Dios tiene de cambiar el futuro de diversas maneras, y si Él ha dejado que todo esto ocurra por esta razón, yo no tengo dudas de que no había otra manera, de que no había otra forma. De hecho, hay una cita que siempre se recomienda bastante. Esa cita de verdad que es una de las más poderosas. Creo que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, pero también la recoge el devocional o la matutina Cada Día con Dios. Déjame ver si la consigo aquí rápidamente, donde encuentra precisamente esa realidad. Ese texto de verdad que aplica muy bien en lo que tiene que ver con lo que sería este asunto de por qué Dios permite todas las cosas tal y como suceden hoy en día. Noten aquí la cita. Cada Día con Dios, página 120, párrafo 3. Dios nos somete a disciplina para nuestra felicidad actual y nuestro bien futuro. La bendición más grande que tienen sus hijos es la disciplina que les aplica. Nunca los guía de modo diferente al que ellos elegirían si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores de Dios. Ahí está lo que dice Cada Día con Dios, página 120, párrafo 3, y sobre este particular precisamente, de que si tú y yo pudiéramos ver el fin desde el principio, la verdad es que nunca le diríamos a Dios, cambia esto de mí, cambia esta situación de mi realidad actual. No lo diríamos. O que cambia esto de mi pasado.
¿Por qué? Porque Dios tiene un plan perfecto y este se cumple siempre que nosotros colaboremos con Él. A propósito de citas maravillosas, aquí hay otra, y esta es la cita final del estudio del día de hoy. Se encuentra en el libro El deseado de todas las gentes, dentro del capítulo 1, Dios con nosotros. Noten lo que dice esta poderosa cita. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre, seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está lo que dice el deseado de todas las gentes dentro del capítulo 1, Dios con nosotros. Y la verdad es que con una cita así no podemos avanzar sin al menos sacar algunas reflexiones. Lo primero es que es evidente que Dios sabía el problema del pecado antes de que existiese, tal y como lo dice también Romanos capítulo 16, versículo 25. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Así que esto no le tomó de sorpresa a Dios. Estamos claros de que Dios no creó el pecado, que se sepa, no creó a Satanás, no creó ningún tipo de mal, pero sí previó que existiera, es decir, Él estaba preparado para hacerle frente a la terrible emergencia. Y por esa razón se comprometió a Él mismo resolver el problema que ya Él sabía que venía. Y por esa razón, en ese sentido, yo siempre lo digo, de esas dos grandes injusticias, Dios hace justicia. Era injusto que por el pecado de Adán, toda la raza humana se viera sumergida en el pecado, pero también era injusto que por la bendición de Cristo, que por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, toda la raza humana también reciba esa bendición. Así que de esas dos grandes injusticias, Dios hace justicia. ¿Por qué? Porque tú y yo podemos elegir si queremos que esa crucifixión de Cristo tenga sentido en nuestra vida o si simplemente queremos seguir la cultura del primer Adán. Nos aconseja muy bien la palabra de Dios que sigamos el consejo, valga la redundancia, de elegir la vida para que vivamos. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que Cristo fue crucificado por nosotros por voluntad propia. Él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Y que por otro lado, el plan de nuestra redención no vino como algo, digamos, que le tomó de sorpresa a Dios, sino que fue el plan manifiesto desde las edades eternas, el cual había sido creado. Y Dios, sabiendo que esto venía, entonces hizo frente a la terrible emergencia, envió a su Hijo, dio su vida por nosotros, y de esa manera Cristo fue crucificado por amor a cada uno. Por lo tanto, esta es la oportunidad de poder hacer valer el sacrificio de nuestro Dios. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra.
por la oportunidad de poder ver en ella tanto amor derramado y de esa manera tener un compromiso aún más especial. Ayúdanos para vivir este nuevo año en victoria, en bendición, sabiendo cada día y recordando que tú moriste por nosotros, que nadie te quitó la vida, sino que tú la pusiste para volverla a tomar y de esa manera darnos redención y vida eterna. Ayúdanos a poder vivir de acuerdo a la altura del compromiso y del llamado, y que cada uno de nosotros, junto a nuestros familiares, amigos, hermanos en Cristo y todo el que nos rodea, podamos hacer de ti nuestro único Dios y a quien hemos esperado, y tú nos salvarás. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 1, Dios ama de pura gracia, con el texto a memorizar de Oseas capítulo 14 y el versículo 4. Yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Oseas capítulo 14 y el versículo 4. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al 484-838-8989. 484-838-8989. Recuerden, vía WhatsApp. Y también al correo electrónico omarmedina113@me.com. omarmedina113@me.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.